deja de ver mi ayuda me muestra. ¿Qué es lo que hace el glúteo mínimo? ¿Qué hace el músculo glúteo mínimo? No sé, ahí no está lo que hace. Extensor. Rotador. ¿Quién dijo extensor para pegarle? El único músculo glúteo que hace extensión es el glúteo máximo. Ni uno de los otros glúteos tiene ese componente. El glúteo mínimo hace abducción y rotación medial de cadera. ¿Cómo yo evalúo glúteo mínimo? Llevo la... Llevo la cadera en una posición neutra, ni en flexión ni en extensión. ¿Ya? Lo llevo en una posición neutra. Dobla la rodilla abajo para que te dé más estabilidad. Ahí. ¿No es cierto? Ahí. Con una mano fijo la cadera, porque si la dejo suelta se mueve, entonces ya no me sirve. La dejo fija. Cadera en posición neutra, ni en flexión ni en extensión. ¿Ya? Ahí, manténla ahí. Resisto. Puedo resistir acá. Puedo resistir justo sobre la rodilla, ¿ya? Para tener un mayor control sobre la cadera, o puedo hacerlo acá, ¿ya? Nunca acá, nunca en el pie. Ahí, justo tengo una tomada a nivel de los malleolos. Ahí hago la tomada, acá fijo, controlo, ¿ya? Que no se me vaya ni flexión ni nada, y ahora le pido una ABD. Fíjense un detalle, que se fue la flexión. Mira, suelta. Hazlo otra vez. ¿Se fijan? ¿Qué quiere decir eso? Que hay una debilidad del músculo glúteo mínimo. ¿Por qué hay una debilidad del músculo glúteo mínimo? Porque ¿qué otro músculo hace flexión? Perdón, ¿qué otro músculo hace abducción? El tensor de la fascia lata. ¿Y qué es lo que hizo el tensor de la fascia lata? Rápidamente hizo el componente flexor. O sea, en otras palabras, él utilizó el músculo tensor de la fascia lata para hacer el movimiento. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Eleva ahora. Suelta. ¿Qué es lo que dice ahí? Disminuir el brazo palanca. El músculo tiene que hacer menos fuerza. Chequeé claramente la acción del glúteo a nivel de cadera. Ahí es donde uno tiene que ver qué brazo palanca usa. ¿Más largo o más corto? El brazo palanca más larga va a reclutar músculos que también tienen un brazo más largo. En este caso, el tensor de la fascia lata. Entonces, lo que uno puede ver a primera vista puede ser no tan correcto, y ahí es donde uno tiene que chequear el correcto funcionamiento del músculo. ¿Ya? Entonces yo achico la palanca y voy a colocar la resistencia, pero ojo, no la coloco en la rodilla, la coloco sobre la articulación de la rodilla. ¿Ya? Porque si la coloco en la rodilla estoy generando una sobrecarga a nivel articular, una sobrecarga mecánica de mi mano, y eso le podría generar o dolor al paciente o incluso alguna lesión, dependiendo de la fuerza que uno aplique. ¿Ya? Ese es el músculo glúteo mínimo. Para ver el glúteo medio, ¿ya? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hace el glúteo medio? Hace abducción, hace rotación lateral y hace rotación medial. Esa es la pega que hace el músculo glúteo medio. Ahora, ¿cuál es el problema? El tensor de la fascia lata, ¿qué es lo que hace? Abducción más rotación medial. Pensemos en la abducción. El glúteo medio tiene todos sus componentes. El glúteo mínimo hace la abducción más rotación medial. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer esto? Hago abducción con una leve extensión y rotación externa de cadera, de tal manera de aislar el componente o el vientre posterior del músculo glúteo medio. ¿Ya? Rotación externa. Rotación externa. ¿Ya? Leve, este cabrón es demasiado tieso. Leve extensión. ¿Ya? Y ahora haz la abducción. Ya, suelta.
Este tiene menos glúteo medio que yo. Así puedo chequear el trabajo del músculo glúteo medio, ¿ya? Ahora, hay otra forma de hacerlo, que es utilizando el signo de Trendelenburg. Párate. Después buscan cómo se escribe. Ya. ¿Cuál es la función mecánica del músculo glúteo medio? Estabilizar. Estabilizar la cadera en el plano frontal. O sea, cuando yo elevo la rodilla izquierda, cuando yo elevo la rodilla izquierda, ¿qué es lo que yo debiera observar? Obviamente, al hacer el movimiento, tengo que experimentar una leve inclinación de la pelvis. Pero, una vez que ya completé el movimiento, ¿ya? Y me estabilicé, la pelvis de este lado, si se cae, si baja, eso me indica una debilidad del músculo glúteo medio y por lo tanto un signo de Trendelenburg positivo. En el caso de, si ustedes se fijan, la pelvis permanece horizontal e incluso levemente inclinada hacia, o sea, con el lado izquierdo ascendido. Quiere decir que el músculo glúteo medio está trabajando y está controlando la horizontalidad de la pelvis. Por lo tanto, en el caso de él, uno no podría decir que el músculo glúteo medio está débil. ¿Ya? Si yo hago esto y la pelvis hace esto y me caigo, pincha neumática. En ese caso, yo digo, ok, esta persona tiene una debilidad del músculo glúteo medio y tiene un signo en Trendelenburg positivo. Si la cadera del mismo lado de la flexión cae. Claro. Porque tú cuando tú, por ejemplo, a ver, esto es importante decirlo porque no siempre queda muy claro. Si yo levanto el lado izquierdo, estoy evaluando el glúteo medio del lado derecho. ¿Ya? Siempre se evalúa el músculo del lado contralateral, porque se supone que este músculo es el que está manteniendo la balanza. Y baja la pierna, y ahora sube esta otra. Y tengo que ser capaz de evaluar ambos lados, ¿ya? Para chequear si el músculo glúteo medio está funcionando. Es importante el músculo glúteo medio en la marcha, ¿ya? Cuando uno está haciendo la marcha, es importante para evitar que la pelvis bascule de manera normal, ¿ya? Y no se caiga. Entonces cuando uno va caminando, que no parece que va con la rueda pinchada, ¿no es cierto? Y que la pelvis, cada vez que uno hace está en la fase oscilante de la marcha, y el pie pasa de atrás a adelante, la pelvis no caiga. Y si la pelvis cae, ¿no es cierto? Las fases de la marcha se alteran, se hacen más cortas, y parece que uno va con una rueda pinchada. ¿Ya? Por favor.